Voy a pedir, hermanos, que me acompañen al libro de Primera de Corintios. Ahí es donde vamos a empezar. Dice en el capítulo 13, en el versículo 13: lo leo, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mensaje de hoy he decidido titularlo Una iglesia sobrada. ¿Por qué una iglesia sobrada? Porque no fue algo que le quisiera poner un nombre como a mí me pareciera, sino pensando en la semana, desde que el hermano Manrique me comentó que no iba a estar y que si podía servir en la predicación, pues me puse a pensar en eso. Y lo que vino a mi mente fue cómo nosotros pensamos a veces acerca de nosotros en lo personal, que quisiéramos una vida sin ninguna necesidad, quisiéramos vivir holgadamente, que no nos faltara nada, que las deudas no estuvieran por un lado y las necesidades de la familia por el otro y demás cosas que estuvieran presionándonos. Y yo me puse a pensar en ese aspecto, pero dirigido a la iglesia. ¿Cuántas veces usted no ha llegado a pensar, o yo mismo lo he llegado a pensar, que deseamos una iglesia que no le falte nada, que no batallemos para pagar una renta, para pagar una luz, para adquirir un terreno, para amarse entre los hermanos? Vaya, todas esas cosas que creemos nosotros que necesitamos. Ahora, bien sabemos que la iglesia es un organismo vivo, no son las paredes que vemos aquí ni el mobiliario que tenemos. La iglesia son cada una de las personas, de los miembros que la componen, especialmente aquellos que se dedican a hacer que funcione, aquellos que son como el motor de ese organismo. Ellos son parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia. Pero enfocándonos entonces en esas necesidades que tiene la iglesia, ¿cuáles son todas aquellas necesidades que tiene la iglesia? Yo me puse a pensar en todo esto. Evidentemente hay necesidades materiales y económicas, por supuesto que las hay, y por montón. Usted no se imagina a veces cuántas necesidades o cuántas cosas tiene que cubrir una iglesia para que funcione como tal. Si bien es cierto, hay iglesias que con menos mobiliario o con menos gastos se reúnen hasta en un árbol. Sin embargo, nosotros decidimos hacerlo de esta manera. Ahora bien, entonces a nuestra iglesia, aplicado a nuestra iglesia en la que nosotros estamos, las necesidades pueden ser muchas, como sillas, aire acondicionado, dinero para pagar la renta, dinero para pagar los servicios, entre otras más, pero estoy diciendo nada más ahorita necesidades materiales. Ahora bien, necesidades abstractas que no sean materiales ni físicas: el amor, la fe, el compañerismo, el conocerse entre las personas, el servicio, propiamente servidores. Todo eso son necesidades que tiene la iglesia. Todo eso necesita este organismo vivo para llegar a estar sobrado, agradando a Dios. Nótese que sobrado no significa nada más que tengamos recursos económicos. Sobrado es agradando a Dios sobradamente y ¿por qué no? En algo de comodidad, en lo que nosotros ya consideramos y que tenemos aquí. Bien, considere que a la iglesia también le deben de faltar algunas cosas para considerarse holgada, porque no nada más le tiene que sobrar. No podemos decir simplemente que le tiene que sobrar todo, porque no le debe sobrar problemas, no le deben sobrar pecados, no le deben sobrar inmadurez, insensatez. Eso no le debe sobrar, eso le debe de faltar, de manera que a la inversa le sobre sabiduría, le sobre paz, le sobre santidad. Pero
a través de este tiempo que hemos tomado para hablar de las necesidades, nos damos cuenta que son muchas. Las necesidades no son pocas que tenemos como iglesia, pero ¿cómo suplir tanto? ¿Quiénes somos nosotros que servimos para suplir tantas cosas que necesita ese organismo para funcionar? Ese brazo de Dios para funcionar. ¿Quiénes somos nosotros para suplir tantas cosas? Es una buena pregunta. Para eso continúe conmigo en el libro de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13. Hablemos entonces de que la provisión no debe venir de nosotros. La provisión debe venir de una fuente que es permanente. Si hay algo que es permanente, algo que no cambiará, algo que es inmutable, ese es Dios. Eso quiere decir que Él es la fuente de donde se origina la provisión permanente para que funcione esta iglesia y cualquier otra. Sin embargo, decir eso puede quedar muy al aire, disculpen, puede quedar muy al aire, puede ser abstracto, pero vamos a aterrizarlo. En este versículo que leímos al iniciar, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les empezó a hablar acerca del amor. Y les dice, estas cosas son las que permanecen. Empezó a citar acerca de los dones, de cómo se podían hacer muchas cosas para el Señor o para el prójimo, y les dice, todo eso va a pasar. Los dones van a pasar, la profecía, la revelación, se va a acabar. Pero la fe, la esperanza y el amor van a estar para siempre, van a permanecer. Una buena pregunta sería, ¿por qué van a permanecer? ¿Acaso son eternas como Dios? ¿Comparten ese atributo con Dios? No, pero son atributos directos de Dios. Son cosas que dependen de Dios. Son cosas que tendrán que seguir entre nosotros para que tengamos una relación con el Señor, sea aquí o en una vida futura, o en una vida glorificada. Entonces, tenemos que, para la provisión permanente, debemos aferrarnos a estos tres aspectos: a la fe, la esperanza y el amor. Estos tres aspectos devienen de Dios y colisionan en una relación directa con Él. Para estar en mejores condiciones de entender lo que les quiero decir, vamos a analizar la fe, la esperanza y el amor. Primero analicemos la esperanza. La esperanza significa esperar. Podemos decir en sentido general que es una clase de certidumbre de alguna cosa que sucederá con base en algo en que sabemos. Usted puede tener esperanza de que si se sube a un camión, usted llegará al destino que tiene. Usted puede tener esperanza de que si toma agua, usted refrescará su boca, se quitará la sed. Puede tener esperanza en muchas cosas, obviamente con base en lo que sabe y en lo que usted cree. Ahora, una pequeña diferencia antes de esto entre la esperanza y la fe es que la esperanza es un anhelo y un deseo acerca de lo que se espera. Y la fe no es un anhelo ni un deseo, sino que es una creencia, a pesar de se sepa o no se sepa, o se tenga bases o no se tenga bases de eso que se cree. Bien, la mayoría de las personas en el mundo tienen una esperanza para el final de esta vida. Esperan que suceda esto, suceda aquello, X cosa. Hay tantas cosas que no me cansaría el tiempo ni el día tal vez para pensar todas las esperanzas que hay en el mundo acerca de la muerte o de la vida futura. Inclusive el Señor cita en una ocasión una esperanza, pero ajena a la esperanza que tenemos. En el libro de Juan, en el capítulo 5, 45, Él está hablando con unos judíos y les habla acerca de la esperanza que ellos tenían. Había llegado el Hijo de Dios ahí, a aquel lugar, y en lugar de aferrarse a esa esperanza, se aferraron a otra. Dice el Señor en el capítulo 5, versículo 45, así es. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían tanta fe en la ley dada a Moisés y dada de Moisés hacia el pueblo,
que creían tanto en Moisés y se aferraban tanto a esa ley, que para ellos llegó a ser inclusive la esperanza misma antes que Dios. Antes que el Dios que dio esa ley, era para ellos esa esperanza. Entonces era una esperanza equivocada, era una esperanza fuera de sitio. La traducción al lenguaje actual del versículo 13 de Corintios que estamos viendo antes, dice, en lugar de esperanza lo translitera como Él cumplirá sus promesas. Es decir, la esperanza ahora traída al contexto de la iglesia actual, de esta iglesia misma, aferrarse a la esperanza es aferrarse al hecho de que Él cumplirá sus promesas. Aferrarse a que lo que Él ha dicho sucederá y tener un anhelo hacia eso que sucederá. La esperanza del cristiano, entonces, ¿cuál es? Si sabemos que la esperanza del mundo puede ser miles, millones de cosas que se le pueden ocurrir al hombre o que puede trastornar el hombre, ¿cuál es la esperanza verdadera entonces? El versículo 7 del capítulo 39 de Salmos dice, ¿en qué espero? Tú eres mi esperanza, le dice el Señor al salmista. En el mismo libro, en el capítulo 71:5, repite otra vez el salmista, tú eres mi esperanza. Y este último, sí lo debería buscar. Es Hebreos 6:19. Lo voy a citar literal. Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Es decir, esa es la esperanza, una firme y segura ancla. Pero ¿quién es esa ancla? No es otra más que Jesús. Bien lo dice en el versículo 18, en la última parte. Hemos acudido para asirnos, para aferrarnos de esa esperanza. Y está hablando en el contexto acerca de Jesús, del sacerdocio de Jesús. Entonces, Él es la esperanza. Él es al que se debe aferrar. Él es el que se debe tomar para creer que las promesas del Señor se cumplirán. Él es, no es otra cosa. No es la iglesia, no es un líder, no es un pastor, no es un sitio, no es el dinero. Es el Señor nada más. Si usted pensara que nos debemos de aferrar a otras cosas, entonces se está equivocando. Se está equivocando y tarde o temprano se dará cuenta que se está equivocando. La esperanza no es de un día para otro, bien dice la Escritura, que la prueba trae esperanza. Más bien diría, la tribulación trae paciencia, la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Una esperanza que debe ser firme. Usted debe crecer en esa esperanza. Debemos crecer en esa esperanza. Como bien lo dice el versículo que citaba, que está en Romanos 8:4, si no me equivoco. No, 5:3 y 4. Es algo en lo que debemos estar aferrados para que cuando venga tribulación produzcamos paciencia, atendamos nuevas pruebas y entonces nuestra esperanza esté firme. Bien, entonces hablemos de la fe. La fe se puede entender como un sinónimo de confianza en algo o alguien. Y la propia Escritura tiene una definición que usted y yo probablemente no la sepamos de memoria. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la esperanza, es la certeza de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Palabras más, palabras menos. Entonces, en esta definición que nos da la Escritura como una convicción de lo que estamos esperando y una certeza de lo que no vemos, vamos a ir un poco más allá. Para los creyentes, para la iglesia de Cristo, la confianza no está depositada en cualquier cosa. Es una convicción, esa convicción de lo que no se ve, no está puesta sino en nuestro Señor, en su persona y la invariable veracidad de lo que ha dicho. La fe nace como un regalo de Dios. Si no, dice Romanos 12, en el versículo 3, en la segunda mitad del versículo.
dice el versículo en esa parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y si bien entendemos el mensaje integral de la Escritura, sabemos que la fe nos es dada por el Señor. No podemos creer si Él no nos permite creer en Él, porque estamos tan alejados de Él que nos es imposibilitado creer por nuestra propia cuenta. Ahora bien, si es un regalo entonces del Señor, sabemos al mismo tiempo que aumentamos en fe, que nosotros podemos crecer en fe. Mas esa fe no es en otra cosa, sino en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio de la cruz, porque estamos hablando en este momento no del crecimiento en la fe, sino de la fe primaria, de esa fe básica que tenemos desde que iniciamos, desde que conocemos de Jesús. Esa primera fe no es otra fe en la de la cruz, en la del sacrificio del Señor Jesús. Sin embargo, analicemos esta segunda fe. Se lo quiero decir así, en el versículo 13 menciona primero la fe y luego menciona la esperanza. La fe nace primero que la esperanza, ya se lo dije antes. La fe, usted tiene fe en Dios, pero posteriormente conoce en qué esperarse y qué es de lo que debe aferrarse para esperar y anhelar lo que espera. Pero decidí poner primero la esperanza porque la esperanza es mayormente inactiva, es pasiva. Y la fe no. Una vez que usted cree y sigue creciendo en fe, usted vive y hace muchas cosas por fe. Nosotros vivimos y hacemos muchas cosas por fe. Es decir, usted primero, le decía, creyó en Jesús como su Salvador y su Señor. Creyó en el sacrificio de la cruz. Esa fue la fe que le fue dada en el Señor. Mas usted ha decidido seguir creciendo y todos los días hace cosas por fe. Por ejemplo, hay gente que decide creer en las promesas del Señor. Decíamos en la clase de la escuela dominical acerca de algunas promesas de que el Señor tiene en la Escritura, miles de promesas, que hay hasta libros o propias Biblias que vienen citadas las promesas del Señor. Usted viviendo en esas promesas y yo somos como lo que dice un escritor de la Biblia, que dice que andamos no por vista, sino por fe, creyendo. Imagínense, un Pablo iba a un pueblo desconocido donde no conocía absolutamente a nadie, donde tal vez desconocía las costumbres del lugar, donde tal vez no tenía los recursos suficientes ni el personal suficiente para atender una misión en un sitio o para levantar una iglesia en un sitio, mas él por fe iba pensando que iba a poder levantar una iglesia y lo hacía. Usted y yo hacemos muchas cosas también, cosas sencillas. Usted decide cantarle al Señor creyendo y teniendo fe que Él le escucha, creyendo y teniendo fe que es una alabanza grata a Él. Usted decide dejar de frecuentar cosas que no le agradan al Señor porque le cree y porque le tiene fe. Usted decide amar a su prójimo, amar a aquel que no tiene, tal vez mostrarle y manifestarle su amor de alguna manera porque le cree al Señor y hace muchas cosas a través de la fe. La fe se vuelve activa. La fe nos llevará a hacer muchas cosas, tal como en el caso de Hebreos. Ahorita teníamos Hebreos, y usted ha leído el capítulo completo de Hebreos 11, se dará cuenta que menciona a los héroes de la fe, mucha gente que hizo cosas por fe. El autor del libro de los Hebreos es muy categórico y dice: Sara hizo esto por fe, Abraham hizo esto por fe, Moisés hizo esto por fe. E hicieron muchas cosas y caminaron en fe como usted y yo tal vez lo hacemos. Entonces tenemos la esperanza y la fe. Ahora nos toca el amor. El amor, desde una perspectiva bíblica, es una decisión de sacrificar algo de uno mismo en favor de otro. La mejor definición del amor en la Escritura está un poco arriba del versículo con el que empezamos. Está del 4 al 8. No lo vamos a leer, pero quedemos con eso. El amor en toda la Escritura es esa decisión de sacrificar algo en favor de otra persona, en favor de alguien más. El amor en la Escritura se describe hacia Dios y hacia el prójimo. Mateo 22, 37 al 39 nos dice un par de versículos muy conocidos por nosotros, que el Señor está citando del Antiguo Testamento inclusive. El gran mandamiento y el segundo gran mandamiento
Dice del 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entendemos que el amor por Dios es necesario, es evidente. El amor al prójimo, ¿qué significa? Inclusive cuando el Señor enseñó esto, se le llegó a preguntar quién era el prójimo, a quién se refería él con el prójimo. Bueno, vamos a dividir el prójimo en 3 personas o en 3 clases de personas. La gente que usted quiere, la gente que usted no quiere y la gente que usted no conoce. Esas 3 personas son las que usted debe de amar. Al que usted quiere, al que es su familiar, al que lo apapacha, al que lo trata bien, a ese ame. Al que usted no conoce, al que usted se encuentra en la calle, pero usted identifica que necesita, manifieste su amor. Y al que usted no quiere, deje de no quererlo y empiece a amarlo. Porque el Señor nos los mandata, bien nos dice, no tenemos ninguna recompensa por amar a los que amamos, amar a los que nos aman, a los que nos tratan bien, amemos a los que no nos tratan bien. El amor nos lleva también a sí mismo a hacer grandes cosas, sacrificios hacia tu trabajo, hacia tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero, para con Dios o para alguna persona. Entonces, ya tenemos los 3 aspectos, los 3 puntos: la fe, la esperanza y el amor. La fe como algo a esperar, es algo inactivo, pero la fe que nace y creciendo nos lleva a hacer grandes cosas, y el amor que desde que nace nos debe llevar a activar nuestra vida, a hacer cosas con nuestra vida. Bueno, decía antes que una iglesia sobrada es la que tiene esto. Y curiosamente, no tuve yo esa intención, pero al buscar en el filtro de una página que les recomiendo mucho, se llama Bible Getaway, si no me equivoco en la pronunciación, y busqué esas 3 palabras, esperanza, fe y amor, para encontrar el versículo, porque no recordaba dónde estaba la cita. Y curiosamente hay otros 2 versículos donde se cita esos 3 puntos, esas 3 características. Y vamos a citar uno para hablar de una iglesia que estaba provista. En 1 Tesalonicenses 1:3, vaya conmigo ahí, vamos a basarnos en unos minutos más en lo que dice aquí. Pablo habla de estos 3 elementos para mencionar el estilo de vida que tenía la iglesia de Tesalónica. Y lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía estos 3 puntos en su estilo de vida: la fe, la esperanza y el amor. Curiosamente hasta los menciona en el mismo orden. No cabe duda que es el mismo autor quien lo escribió. Entonces, la iglesia de Tesalónica, según lo que nos dice Pablo acerca de ellos, tenían estas 3 características, pero era una iglesia provista entonces por Dios. Tenían estas características que tiene una iglesia que Dios desea proveer. O bien, la iglesia está provista por esto. ¿Y cómo sabemos que está provista? ¿Por qué querríamos ser como una iglesia como la de Tesalónica? Bueno, le voy a dar 4 razones, 3 bíblicas y una que es histórica. ¿Por qué deberíamos ser como una iglesia como la de Tesalónica? Dice que en la iglesia de Tesalónica era ejemplo para otras congregaciones. Dice en esta misma carta, en el 1:7 y en el 2:14, que eran ejemplos para otras congregaciones. Usted búsquelo y revíselo. Ellos daban testimonio de cómo ser delante de Dios, de cómo agradar al Señor. Otras congregaciones los veían y Pablo decía, seguramente, no conoces a los de Tesalónica, deberías imitar lo que ellos hacen. Dice que extendieron la palabra del Señor. En el versículo 8 del capítulo 1, dice inclusive, usted búsquelo y léalo,
Dice que Pablo ya no tenía necesidad de predicar en los alrededores ni en la ciudad de Tesalónica, porque ya habían predicado ellos. Ya no ocupo ni ir, dice. Quiero ir a visitarlos, quiero ir a verlos, quiero ir a estar con ustedes, a abrazarlos y demás, a conocer a los nuevos creyentes tal vez, a confirmar en la fe a alguno. Pero ustedes ya predicaron en todos lados, ¿ya para qué voy? A predicar no voy a ir, dice. Se extendió tanto el evangelio, en una iglesia tan sobrada en ese aspecto. Dice, y esto me llama mucho la atención, en el 4:9, usted revíselo, no lo vamos a leer, pero Pablo les habla acerca del amor. Iba a hablar del amor fraternal Pablo, seguramente estaba escribiendo, y dijo, ¿saben qué? No tienen necesidad ustedes de que les hable del amor fraternal. Ustedes se aman tanto que ya saben. No voy a gastar tinta en eso, vamos a hablar de otras cosas. Entonces era una iglesia, según lo que nos dice la Escritura, que había extendido el evangelio, que era ejemplo para otras congregaciones y que se amaban entre ellos. Tanto que ni siquiera tenía necesidad de que el apóstol Pablo les hablara del amor. Y hay una razón que le decía histórica, que se dice que la iglesia de Tesalónica, uno de los problemas, porque no eran perfectos, también tenían problemas, uno de los problemas que tenía era doctrinal, que algunos de ellos creían que la venida del Señor iba a ser en cualquier segundo de esos, porque evidentemente no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy. Y Pablo les dice, espérense, pero ¿qué van a hacer con esto? Y algunos dejaron su trabajo. O sea, dijeron, ya viene el Señor, Pablo, bueno, pues dejo de trabajar y me voy a esperar aquí a que venga el Señor. Y la iglesia empezó a sostener a aquellos que habían dejado sus trabajos. Pablo inclusive, si usted lee la carta, les dice a algunos que trabajen, que no sean perezosos, porque habían estado manteniendo perezosos. Más allá de que hayan decidido no trabajar por eso, algunos se volvieron flojos y decidieron no trabajar porque lo sostenía la iglesia. A lo que voy es que la iglesia en ese aspecto era tan sobrada también en el amor y económicamente hablando, que podía sostener miembros de su iglesia. No digo que lo sostuviera con una casa residencial seguramente ahí en la ciudad, pero evidentemente lo sostenía, tenía para eso. Y yo no escucho en ningún momento que Pablo les diga, junten más dinero, junten esto, junten aquello. Quiere decir que a esta iglesia le sobraban muchas cosas, tenía problemas, y usted si lee la carta identificará algunas fallas, pero de cualquier manera estas virtudes la hacían una iglesia provista por Dios, una iglesia hasta sobrada, vamos a decirlo así. La pregunta aquí es, ¿usted quiere una iglesia así? ¿Usted quiere ser una iglesia así? Bueno, la iglesia sobrada debe ser provista por Dios, eso es lo principal. La iglesia sobrada en todos los aspectos debe ser provista por Dios, ya lo dijimos ahorita, entre los paréntesis, en intervalos de lo que decíamos, pero ahora lo vamos a hablar directo y más profundo. Cuando pensamos en necesidades, pensamos en rellenar huecos que hay en la iglesia. Sin embargo, vivimos tanto rellenando huecos que no nos damos ni cuenta que mientras estamos tapando unos, nacen otros. Pues en la iglesia no sirve de nada rellenar huecos. En la iglesia no sirve de nada que usted se desgaste tratando de llenar aquí, llenar allá. El otro día hablábamos en un viernes, un ensayo, estábamos platicando acerca de cómo acomodar personas, cómo acomodarnos entre nosotros para poder tocar varios instrumentos, para tener mayor repertorio en las canciones. Y algo que dijo alguien fue, oye, pero no podemos mandar a quien sea cualquier instrumento nada más porque lo sabe tocar más o menos. Hay que dejar al que tiene lo mejor, en el que lo sabe hacer mejor. Prefiero que estemos en lo mejor en algo y dejemos algo para después, a que estemos tapando huecos, nada más. Porque prefiero, dice, que se equivoque una persona en un instrumento a que nos equivoquemos todos al mismo tiempo, porque no es lo que dominamos. En la iglesia no sirve de nada rellenar huecos, porque rellenar huecos es basarlo en nuestras fuerzas, es basarlo en lo que tú y yo sabemos hacer. Usted está rellenando huecos cuando decide que para una necesidad
no se debe encomendar a Dios ese ministerio, esa necesidad, sino que usted lo debe de hacer para suplir de momento lo que está pasando. Usted está rellenando huecos cuando, en lugar de hacer lo que Dios pide para afrontar los problemas de la iglesia, hace otras cosas que a usted le parecen bien, o decide ir con su vecina para que le dé un consejo. Usted está rellenando huecos nada más. La forma de suplir la necesidad de manera sobrada está en Mateo 6:33. Este es el último versículo que vamos a ver. Ya vimos de qué debemos de aferrarnos, pero debe ser provista por Dios. Dice de la siguiente manera Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, si usted decide ir un día a una empresa y ver que les está faltando algo, que no tienen recursos para algo, que no tienen personal para alguna cosa, usted verá que se origina una estrategia para suplir todo eso. No digo que esté mal, qué bueno, pero en la iglesia no es así. En la iglesia no funciona ninguna clase de estrategia más que esta. Esta es la única estrategia útil para la iglesia que desea ser provista por Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, como vimos en la carta de una manera más específica, aferrarse a esas tres cosas que permanecen y que no van a cambiar, es decir, la fe, la esperanza y el amor. Alguna vez me tocó estudiar, que nunca hablé de eso, pero me puse a estudiarlo un día, acerca del pecado sexual, porque los jóvenes les dije qué tema les gustaría hablar y salió uno de ellos por ahí, y me puse a estudiarlo, y algo que vi es que el pecado, si vivimos tratando de reformarnos nosotros mismos, pues es hasta donde nosotros aguantemos. Hasta donde usted aguante no va a caer. Hasta donde usted pueda alejarse del pecado, hasta donde usted alcance a correr y no se canse, va a poder alejarse del pecado. Pero esa no es una solución permanente. La única solución permanente es buscar al Señor. Cuando usted está lleno del Señor, no tiene espacio para el pecado. Cuando usted está suplido completamente por el Señor, entonces no queda espacio para el pecado. Y era lo que explicaba el comentarista que yo leí acerca de eso que les digo, de esa temática. Entonces debemos llenarnos del amor, de la fe, de la esperanza, si queremos ser una iglesia sobrada. Ojo, ya dijimos que las necesidades de la iglesia son muchas. Son muchas. Usted ve necesidades económicas, ve necesidades de servidores, ve necesidades de afecto y de amor, de conocerse entre todos, de fraternidad. Pero el Señor ya nos dijo, ya nos vimos cómo una iglesia fue suplida en muchas cosas, en cuanto a servicio y amor y fraternidad entre ellos. Y vemos cómo nos dice el Señor acá en Mateo, que hasta las cosas como el vestido, la comida, serán provistas. ¿Quiere usted una iglesia donde no le falte lo económico? Pues usted precisa una iglesia por amor al Señor y con fe. ¿Quiere una iglesia que no le falten servidores? Pues se precisa una iglesia con amor por Dios y con amor al prójimo. ¿Quiere una iglesia madura y firme? Se precisa una esperanza firme. ¿Quiere una iglesia sin problemas internos? Se precisa amor por los hermanos. ¿Quiere una iglesia en mejores condiciones? Se precisa amor por Dios. Diga usted qué iglesia quiere y le digo a qué aferrarse. No está tan difícil, lo difícil es hacerlo. Al principio le comenté que la iglesia no son ni el sitio ni el mobiliario. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces, usted diga qué iglesia quiere y empiece por usted mismo. Yo digo qué iglesia quiero y yo empiezo por mí mismo. Yo digo que quiero una iglesia que tenga personas, nuevos convertidos, ame a su prójimo.
Yo digo que quiero una iglesia en la que no haya fricciones internas. Ame a sus hermanos. Yo quiero una iglesia madura. Tengo una esperanza firme en Dios. Aférrese a Él nada más. La invitación nada más es a orar. Yo no sé qué clase de iglesia usted quiera. Yo no sé qué clase de iglesia usted necesite. Pero usted lo ha visto ya. ¿Cuáles son las cosas que Dios pide? ¿Cuáles son las cosas que tiene una iglesia que Él desea proveer en todos los aspectos? Entonces, vamos a orar. Usted ore conmigo, por favor, para buscar todas esas cosas que Dios quiere por nosotros, para nosotros. Mi Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es fiel, Señor, y digna de ser conocida por todos, Padre Santo. Te doy gracias porque la Escritura siempre es clara con nosotros. Cada vez que acudimos a ella, Señor, nos vemos retados y nos vemos desafiados a amarte y a crecer todos los días. Ayúdanos, Señor, como iglesia a crecer, a madurar. A mi Señor, a dejar atrás, Padre Santo, esos cargas, esos bagajes, Señor, que además de pesados, Señor, no tienen ningún beneficio. Aferrarnos a ti, Señor, que tú seas nuestra esperanza, que tengamos la confianza depositada en ti y un amor ferviente, Señor, que inclusive, Señor, tenga consecuencia en el amor que tenemos por nuestros hermanos y las personas que nos rodean. Pongo en tus manos, Señor, a mí mismo como la iglesia, y pongo en tus manos a todos mis hermanos, Señor, que la componen. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre Santo, cuídanos y guárdanos también, Señor, al llegar a casa. En el nombre de Jesús, amén.